aquí ahora vamos a observar el siguiente documento. Ustedes lo tienen allí en el grupo. No sé, me confirman si ya lo están aquí observando. Sí, señor. Bien. Entonces, digamos que todo lo que hemos hablado pues es muy importante, manejo de vocabulario en todas sus expresiones, sinónimos, antónimos, palabras homófonas, parónimas o homógrafas, parónimas. Bueno, hemos hablado de hipónimos, hiperónimos, estrategias como para ir identificando significados de palabras. Y otros elementos más, ¿no? Digamos, la manera de poder realizar análisis a partir de ejercicios como el de las analogías, etc. Un elemento primordial también en los textos tiene que ver con los conectores. También se le llaman marcadores textuales o también algunos otros les dicen elementos de enlace. La palabra, pues como lo dice allí, es como para engarzar, permítanme la expresión, digamos una palabra con otra, una oración con otra oración. Esos son los conectores. Vamos a leer rápidamente. Las ideas y los párrafos de cualquier escrito deben estar conectados entre sí para que el texto se perciba como algo unificado y coherente. Para conseguirlo tenemos una herramienta muy útil llamada conectores, marcadores o elementos de enlace, que son las palabras que sirven para marcar la relación existente entre los párrafos, frases e ideas de un texto. Su función es la de estructurar un escrito y guiar al lector de modo que comprenda mejor lo que queremos decir, por lo que suelen situarse al inicio del párrafo o de la frase. Los marcadores textuales, conectores o elementos de enlace son unidades lingüísticas invariables. Es decir, ellos no cambian. Por ejemplo, la palabra mesa sí cambia, porque nosotros podemos decir mesero, podemos decir mesita, podemos decir mesón. Pero estas clases de palabras ellas no cambian. Por ejemplo, tenemos la palabra ya que, ¿no? Esa expresión ya que, pues uno no dice yaquecito, ni... ellas no van a cambiar, son invariables. Cuyo fin, es decir, el propósito de estos conectores es vincular unas proposiciones, unas oraciones, unas frases con otras a nivel de oraciones o párrafos. Expresan relaciones lógico-semánticas que sirven para guiar la estructura del texto y facilitan la interpretación del discurso. Los marcadores textuales son usualmente adverbios, conjunciones, preposiciones, frases preposicionales y frases nominales. Estos pueden clasificarse según la relación que establecen de esta manera, estos pueden clasificarse según la relación que establecen. De esta manera podemos hablar, por ejemplo, de las siguientes clases de conectores. Y ahí en el documento, mis profes, pues viene una serie de clasificaciones acá, clases de conectores que nos van a ayudar mucho a entender textos, porque hay muchas preguntas que se relacionan con el uso de los conectores. ¿Sí? En un texto nos van a decir, según el texto anterior, la palabra aunque la podemos reemplazar por la palabra tal cosa. Entonces, ese es el objetivo del documento acá, enfocarnos en el uso de estos conectores, de estos elementos de enlace. En la medida que nosotros lo estemos leyendo, familiarizándonos y conociendo su función dentro del texto, pues nosotros también vamos a conocer lo que nos quiere decir un texto y abordar con, digamos, más herramientas, con mayor destreza, las preguntas que nos hagan relacionadas pues con ese texto. Entonces encontramos conectores de adición, es decir, que agregan una información. Aquí está el concepto, usted lo tiene allí. El propósito, profe, es que usted pues lo lea, ¿no? Que usted pueda descargar el documento, lo lea, lo subraye, esté, digamos, familiarizándose con él. Por supuesto que hay otros ejemplos también que pueden ayudar allí como ampliar más toda esta, digamos, gama de palabras que conectan unas oraciones con otras, unas palabras con otras. Entonces, aquí hay unos ejemplos, digamos, pues la idea no es que vamos a leer ahora todos estos ejemplos,
vamos a leer pues lo que son como los títulos y a qué se dedica cada uno de esos conectores. Entonces los de adición son aquellos que sirven para agregar más información a la ya expuesta. Y ahí pues tenemos unos ejemplos. Además, asimismo, a continuación, después, luego. Esto es un ejercicio, digamos, permanente, ¿no? De estar familiarizándonos con esta información. Aquí pues encontramos algunos ejemplos, más aún, es más, y que pertenecen pues a estos conectores de adición. No sé, compañeros, profe, si hay alguna pregunta hasta acá, algo como para aclarar, o si usted quiere, pues mencionamos ejemplo por ejemplo. Lo digo por el tiempo, porque pues les preparé algunos ejercicios, algunas actividades, y yo quisiera pues que ustedes entren ahora allí como a realizarlas. Son actividades, no son tan complejas, pero digamos que nos encaminan en este cuento de manejo de esta clase de palabras. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, alguna inquietud. No, señor. Avanzamos. Encontramos los conectores de oposición, también se llaman adversativos, por el nombre allí de, digamos, con las conjunciones, con adverbios. Entonces, los de oposición expresan relaciones de contradicción o contraste de una cosa o de un concepto respecto a otra u otro. Entonces, algunos ejemplos: pero, sin embargo, por otra parte. Este sino que se usa tanto, de Dios mediante mañana hablamos de él. Palabras multiformes también que encontramos dentro de cualquier texto. Por ejemplo, la diferencia entre este sino y el sino, que son ya dos palabritas, ¿no? Ya van separadas. Este sino lo preguntan mucho en los textos, uno se da cuenta ahí con las pruebas que presentan los muchachos, las pruebas censales. Entonces, es saber el significado de todas estas palabras. Tenemos los conectores de causa-efecto, de causa-consecuencia. Relacionan un hecho con sus consecuencias. Algunos ejemplos: porque, pues, por esta razón, entonces. Bueno, ahí tenemos pues varios ejemplos en consecuencia. De ahí que es saber, digamos, el funcionamiento de esa palabra dentro de la oración. Conectores temporales, como la palabra ahí lo dice, aquellos que relacionan las ideas. Sí, señor. Disculpe alguna pregunta. En los de oposición, los anteriores. Sí. Hay uno que es pero y otro que es sin embargo. O sea que decir pero sin embargo está mal dicho, ¿cierto? Sí, eso es incorrecto, sí. Y de hecho, a veces en ocasiones se utilizan las tres. No sé si incluye aquí la palabra, aquí está la palabra más, ¿no? La palabra Pero más sin sin embargo tilde significa pero, ¿sí? Algunos dicen, o sea, eso es una redundancia, un pleonasmo que hay ahí. Algunos dicen, pero más sin embargo, ¿no? O sea, ya con un solo, con pero, ¿sí? O que diga sin embargo, también tiene como esa misma relación ahí, o la palabra más. O Pues si quieres los alguna de las también. tres. Señora. Sí, profe. No nada. Bien. Pero sí, profe Darío, así es. Es incorrecto el uso de estas dos, ¿no? Algunos, pero sin embargo, no, una sola de las dos, porque ya estamos, digamos, dando a entender que es una oposición con respecto a lo que vamos a decir, ¿no? Trajo el cuaderno, pero no hizo la tarea, ¿sí? Y hay una relación también: trajo el cuaderno, sin embargo, no hizo la tarea. Entonces, es el uso de una sola. Muy bien. Los temporales, pues son aquellos que se refieren aquí al tiempo. Entonces, después, más tarde, simultáneamente, ahora, en el mismo momento, bueno, entre otros. Conectores de ejemplificación son aquellos que, digamos, estructuran el discurso con el propósito de aclarar una idea a través de ejemplos. Entonces, tal como caso típico, como ejemplo, pongo por caso, etcétera. Ahí con los ejemplos que colocamos esas oraciones, entonces nos pueden ir ayudando también a ampliarle el concepto.
Los conectores condicionales, pues son aquellos que establecen una condición, ¿no? Una condición con respecto a la información que se está tratando allí. Digamos que del más usual es esta palabrita, sí, sin tilde, ¿no? Sí sin tilde es una condición. Si no llueve, vamos a la fiesta. Entonces, para poder ir a la fiesta, pues tiene que ocurrir allí algo. Hay una condición, es que no llueva. Es distinto al conector afirmativo sí, ese debe llevar tilde, ¿no? Sí, coma, nosotros rompimos el vidrio. Es distinto, lo vamos a encontrar ahora aquí más adelante. Entonces, estas condiciones son, supongamos, supuesto que, siempre que, ¿sí? Siempre que usted lave la loza, sale a la calle. Entonces, ahí hay una condición. Conectores de resumen o finalización son nexos que se utilizan para concluir o finalizar una idea o un concepto. Su objetivo es aportar una síntesis. Entonces tenemos finalmente, en suma, en conclusión, se concluye que, resumiendo, en definitiva, etc. Conectores de orden, o también se llaman conectores organizativos, sirven para introducir diferentes partes del discurso de forma coherente, brindando un orden espacial y temporal. Entonces, en estos ejemplos, pues nos podemos dar cuenta, nos indican el orden primero, segundo, siguiente, posteriormente, ¿no? Como cuando uno escribe ahí el texto. Entonces, por último, para finalizar, queremos plantear lo siguiente. Esos son conectores ya de orden o de organización. Conectores de énfasis son aquellos que, digamos, el propósito es capturar la atención, que remarcan, resaltan, digamos, allí una idea y que le da importancia a esa misma idea. Entonces, sobre todo, ciertamente, vale la pena hacer hincapié, debemos señalar, hay que descartar, bueno, no son solo estos, sino que por supuesto hay muchos más ejemplos. Conectores de opinión sirven para introducir nuestra opinión o el punto de vista de otro sobre un tema en particular. Aquí hay algunos ejemplos: a mi juicio, a mi entender, a mi parecer, a mi modo de ver, a mi criterio, a juicio de los expertos, a juicio de muchos. Conectores introductorios se usan para introducir o iniciar de manera estructurada las diferentes partes de un texto. Algunos ejemplos son: el objetivo principal, lo que vamos a tratar hoy, este texto se trata de, con respecto a este tema, por lo que se refiere a esto, otro punto es. Entonces, digamos, encontramos una determinada pregunta con relación a algún texto. Y, por ejemplo, el texto empieza diciendo el párrafo con respecto a. Entonces, de ahí se puede plantear una pregunta. La expresión, o cuando el autor utiliza la expresión con respecto a, quiere decir, y aparecen las distintas opciones, ¿no? Entonces, A, contrarrestar una información, aclarar una información, introducirnos en el desarrollo del tema, cambiarnos de posición. Entonces, si nosotros sabemos que con respecto a esta expresión, con respecto a, es un conector introductorio, pues nosotros ya podemos marcar allí sin ningún problema que el propósito del autor es introducirnos en un tema. Entonces, esa es la importancia que tiene el uso de los conectores, porque ellos van enlazando una oración con otra oración. Y si nosotros, digamos, conocemos lo que quiere decir el autor con la primera oración, y de acuerdo con el conector que él plantee, porque él puede en la siguiente oración refutar lo que está planteando antes, contradecirlo con una palabra pero o con el sino. Entonces nosotros pues vamos a entender cuál es la posición que tiene el autor. Aquí es donde radica la importancia del uso de los conectores. Conectores espaciales se usan para ubicar espacialmente aquello a lo que se refiere el discurso. Entonces, ejemplo, arriba, abajo, más abajo, delante, detrás.
tenemos estos ejemplos acá. A veces se comete el error que pues hay personas que dicen, por ejemplo, ¿dónde está el libro? Entonces muchos dicen detrás suyo, detrás tuyo. No, no es correcto, eso no está bien, ¿no? Lo correcto es detrás de usted o detrás de ti. Eso es lo correcto. Y muchos dicen detrás suyo. No está bien. Conectores de finalidad se utilizan para generar un nexo entre una oración principal y una subordinada con el objetivo de expresar finalidad o intención. Algunos son de para qué, en vistas a, con miras a, con el objetivo de, ¿sí? Hay un propósito ahí marcado. Por ejemplo, en esta oración llamamos al conserje para que interviniera en la situación. Entonces allá hay un propósito, el propósito de llamar a esa persona. Conectores de explicación tienen la misión de explicar o clarificar algo que se haya enunciado en la primera oración, aportando más detalles en la segunda. Ejemplo, es decir, este se usa bastante, es decir, esto es, a saber, dicho de otro modo, entonces son de explicación. Conectores de duda o de hipótesis expresan algún nivel de probabilidad, ya que no tienen un nivel concreto de certeza. Algunos son quizás, acaso, probablemente, posiblemente, etc. Conectores comparativos introducen en el texto una noción de contraste o de cotejo entre dos ideas distintas o dos referentes cualquiera. Dicha comparación puede hacerse con ánimos de señalar las semejanzas o por el contrario las diferencias. Entonces, algunos ejemplos de estos conectores comparativos, como, del mismo modo, así como, igual que, mejor que, peor que, al contrario que. Bueno, ahí hay varios más que ustedes pues pueden seguir allí leyendo. Conectores de negación introducen de forma coherente a su discurso ideas u opiniones que niegan un postulado determinado. Algunos ejemplos: no, nunca, ni, jamás, tampoco, bueno, etcétera. Conectores de afirmación estructuran un discurso con la finalidad de afirmar ideas. Algunos son sí, este ya va tildado porque es de afirmación, se diferencia del anterior sí, que es condicional. Este es sí, yo fui. Ciertamente, sin duda, es un hecho que, sin lugar a dudas. Bien, ahí tenemos entonces esos ejemplos y esas oraciones que tienen allí. Vamos a hacer un ejercicio en este tiempito que nos queda. Entonces ya miraríamos, profe Darío, pues continuamos mañana con lo que tenemos y obviamente con lo que tenemos también planeado para el día de mañana. La idea es hoy en este ratico pues trabajar textos. Ya nos estamos metiendo ya más, un poquito más como a ese terreno de lectura analítica, crítica, en esos distintos niveles que el mismo Ministerio de Educación pues plantea. Y mañana pues también vamos a seguir trabajando con textos, pero también apuntando en otra temática. Y por supuesto que vamos a encontrar pues allí también conectores. Entonces vamos, les envié uno que dice un ejercicio de conectores en oraciones. Vamos a abrir ese documento y vamos a tratar de realizarlo. Vamos a abrirlo acá. Este es el ejercicio que deben ustedes ya tener ahí abierto. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, señor. Bien. Entonces, bueno, son oraciones, digamos, sueltas, digamos que son descontextualizadas en el sentido que no están, digamos, planteadas a manera de párrafo como tal, sino son unas oraciones muy sueltas, como muy sencillas para poder trabajar.
¿Quién nos colabora leyendo esta primera oración? Yo, profe. No accedió al cargo por sus méritos, sino por sus relaciones familiares. Por ello, la prensa cuestionó su designación. ¿No? La prensa, sí, muy bien. ¿Estamos de acuerdo con las opciones que da la profe? Sí, señor, es la B. La B, entonces, muy bien. Entonces es un ejercicio muy sencillo porque es un ejercicio, digamos, de análisis de la sola oración allí. Entonces vamos a tratar de realizarlo allí. Yo coloqué un tiempo ahí como de manera arbitraria, pero usted, pues, si ojalá pues, lo pueda hacer más, más rápido, mucho mejor. Entonces vamos a tratar de hacer este ejercicio. ¿Cómo vamos? Listo, profe, y se va a acabar el tiempo, quedan 4 minuticos para que se corte la llamada otra vez. Bueno, ustedes dirán, yo pues
puedo estar otro ratico más, o sea, no tengo problema con eso, ustedes dirán. Lo que su merced disponga. Bien, ya hay una voluntaria allí. No sé, los demás compañeros, no sé si ustedes consideran, podemos quedar otro ratico más, 10 minutos, no sé, ustedes dirán, 10 minutos más después de las 8, pues pensando en el profe Darío, pues para que pueda otra vez habilitar ahí la reunión. Profe Darío, no sé, ustedes dirán. ¿Qué faltaría? ¿Hacer la retroalimentación de esto nada más? Entonces tenemos, sí, este ejercicio, que es un ejercicio como, pues, digamos, básico, ¿no? Sí, sería hacer esa retroalimentación, realizar un ejercicio también de que les envíe de conectores, pero ya son unos textos un poquito más desarrollados, ya son unos párrafos, y les envié también 2 ejercicios que tienen que ver con uso de conectores también, en ejercicios de preguntas contextualizadas, es decir, como similares a los ejercicios de prueba saber. Entonces, tendríamos como esos ejercicios. Si ustedes consideran, pues los terminan, los desarrollan allí en casita y mañana, cuando iniciemos Dios mediante, pues hacemos allí como el ejercicio de retroalimentación. Sí, teacher, si su merced desea, lo hacemos en casita y mañana lo retomamos. Sí, entonces con eso, pues no, aquí no sobrecargamos aquí al profe Darío también con el asunto del enlace, bueno, y todo este cuento. Entonces, mi profe sería hacer el ejercicio un ejercicio sencillo. Luego pasamos al ejercicio de conectores ya en párrafos. Pasamos, cuando digo párrafo, es que es un poquito ya la lectura, ¿no? Un poquito ya más, como más extensa, un párrafo ya más trabajado, más elaborado. Y luego pasamos a los 2 ejercicios de preguntas contextualizadas. Son 2 textos, 3 preguntas en el primer ejercicio, 4 preguntas en el segundo ejercicio, pero que pues tiene que ver con el uso de conectores, con sinónimos y alguna otra clase allí pues, de información y de elementos que hemos trabajado aquí en clase. Entonces, profe Darío, sí, les agradezco a todos los presentes también aquí en la reunión, deseándoles que puedan enriquecerse, que puedan crecer aún más profesionalmente y que pues sus propósitos se cumplan, que sus anhelos, como dice un texto bíblico, que sus anhelos pues se cumplan y que puedan ustedes pues cristalizar sus anhelos, sus sueños. Entonces, un abrazo muy fraternal para todos ustedes y si Dios lo permite, entonces mañana nos encontramos nuevamente. Feliz noche a Igualmente, todos, se va a cerrar la Gracias. llamada. Dios les ya. bendiga. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias.